Si piensas en asesinos en serie, es muy probable que tu mente viaje de inmediato a Estados Unidos. No es casualidad, este país no solo ha tenido la mayor cantidad en la historia, sino también algunos de los más infames y mediáticos. Pero, ¿qué hace que surjan tantos en un mismo país? Quédate porque en este video descubrirás algunos datos perturbadores sobre estos monstruos. Bienvenidos a Luces de Noviembre. Empecemos por definir qué es un asesino en serie. Bueno, según la definición del FBI, se considera un asesino en serie a alguien que comete al menos 3 asesinatos en diferentes ocasiones y suelen tener un modus operandi, o sea que cada uno tiene una firma que los distingue y cuya principal motivación es la satisfacción psicológica y en muchos casos sexual. Por supuesto que esto es solo una definición, porque han habido monstruos que no solo se limitaron a 3, sino que asesinaron a decenas y hasta cientos de personas. Más adelante mencionaré algunos de ellos. Estos criminales suelen elegir cuidadosamente a sus víctimas. Las primeras veces pueden actuar movidos por impulsos, sin ningún tipo de organización. Una vez que se dan cuenta que son difíciles de capturar, continúan con sus juegos macabros. No se deben confundir con asesinos en masa. Por ejemplo, los perpetradores de masacres en escuelas y centros comerciales que suceden tanto precisamente en Estados Unidos, o los mafiosos o pandilleros, ya que su perfil y motivaciones son distintos. Los asesinos seriales suelen seguir un patrón. Sus víctimas siempre tendrán algo en común, como su perfil demográfico, su aspecto, su sexo o su raza. Los asesinos en serie representan una de las facetas más oscuras de la humanidad, generando tanto miedo como fascinación. Su psicología es un laberinto de impulsos oscuros, traumas y trastornos. Comprender sus motivos y patrones no solo permite adentrarse en sus mentes, sino que también es clave para prevenir y resolver futuros crímenes. Aunque cada caso es único, los expertos en criminología y psicología han identificado patrones comunes en su forma de pensar y actuar, que a continuación pasaré a enumerar. Primero, muchos presentan rasgos de psicopatía, lo que quiere decir que carecen de empatía, culpa o remordimiento por sus acciones. Ven a sus víctimas como objetos y no como seres humanos con emociones. Son personas muy frías y calculadoras, expertos en el engaño y la manipulación. Ojo aquí al dato, no todos los psicópatas llegan a ser violentos, pero les gusta el poder y el control sobre los demás. Tranquilo, viejo sabroso, por supuesto que no eres tú. Segundo, infancia traumática. Un gran porcentaje de asesinos seriales vivió infancias marcadas por el abuso físico, emocional o sexual, negligencia o el rechazo de sus padres. Esto puede haber contribuido a su falta de conexión emocional con los demás y su tendencia a la violencia, aunque no siempre es así. Por ejemplo, como el caso de Jeffrey Dahmer, según las autoridades policiales y los médicos que lo trataron, no sufrió de maltrato o algún tipo de violencia en su infancia, por lo que de nuevo nace una pregunta: ¿nacen o se hacen? Espero tus comentarios. 3. Tienen fantasías violentas y ritualistas. Antes de cometer sus crímenes, muchos asesinos seriales desarrollan fantasías elaboradas sobre el asesinato. En algunos casos, estas fantasías se convierten en rituales que se repiten en cada crimen, lo que les da una sensación de control y placer. Se dice que Andrei Chikatilo, o conocido también como el carnicero de Rostov, sufría de impotencia sexual, así que cuando intentó violar a su primera víctima y no pudo lograr una erección, se enojó tanto que la apuñaló 3 veces. Justo en ese momento de horrible violencia, él eyaculó, por lo que esto se volvió un ritual para Andrei Chikatilo cada vez que quería sentir placer, y para lograrlo, una vida debía apagarse. 4. Necesidad de poder.
y control. El asesinato para ellos no solo es un acto de violencia, sino una forma de ejercer dominio absoluto sobre sus víctimas. Algunos disfrutan ver el miedo en los ojos de sus víctimas, sintiéndose poderosos. Este es el patrón más común entre los asesinos seriales. El ejemplo perfecto fue Ted Bundy. No solo asesinaba, sino que alargaba el sufrimiento de sus víctimas, a veces hablándoles mientras las torturaba para aumentar su propio placer. También regresaba a la escena del crimen para ver su obra y revivir la sensación de poder que tenía. 5. Personalidad doble o el monstruo escondido. Muchos asesinos seriales pueden parecer completamente normales e incluso encantadores, o incluso podría ser tu vecino. Esta capacidad de ponerse una máscara les ayuda a manipular a sus víctimas y a evitar sospechas. Otra vez mencionaré aquí a Ted Bundy, quien utilizaba su carisma para atraer a sus víctimas. Es tan loco de comprender, pero incluso ya estando en la prisión a la espera de su juicio, seguía cautivando a las personas con su carisma e inteligencia. Parecía un tipo tan normal que no podían entender que fuera un monstruo, que fuera un asesino. Aun cuando los asesinos seriales tienen estos 5 puntos que mencioné como detonante, no todos matan por la misma razón. Es otro punto que hay que tener en cuenta. Según los criminólogos, se pueden clasificar en las siguientes categorías. Están los visionarios. Estos son los que creen que una voz o entidad los obliga a matar. Ejemplo de esto fue David Berkowitz, o conocido como el hijo de Sam. Declaró que un demonio que había poseído al perro de su vecino le ordenó cometer sus terribles actos. Luego están los misioneros. Creen que tienen que limpiar la sociedad de ciertos grupos de personas. En esta categoría entra Joseph Kallinger. Una vez que lo arrestaron, dijo que fue Dios de nombre Charlie quien le dijo que debía asesinar a 3 millones de personas en el planeta Tierra. Obviamente no llegó a matar a tantas personas, pero sí mató a 3 personas y se dice que atacó a 3 familias más. Entre sus víctimas estaba su propio hijo de 14 años. Y lo peor de todo esto es que manipuló a su hijo de nombre Michael con 13 años para que lo ayudara a cometer estos terribles actos. Los hedonistas. Estos son los que matan por simple placer o sadismo. Aquí pongo de ejemplo a Jeffrey Dahmer. La mayor parte de sus víctimas fueron jóvenes afroamericanos, que después se le preguntó si era por su raza y él contestó que no, que era porque les gustaba sus cuerpos atléticos y me imagino que por cómo se veían. Y por último, los buscadores de poder. Su mayor satisfacción es ejercer control total sobre la vida y muerte de sus víctimas. Aquí entran casi todos. No existe uno solo que no sienta satisfacción y placer por tener control sobre sus víctimas. Por lo mismo buscan víctimas vulnerables, ancianos, niños o prostitutas. Aquí entra Dennis Rader, narcisista y muy egocéntrico. Sentía que era el más inteligente de todos e incluso más inteligente que las autoridades. Llegó a enviar cartas a la policía para solamente alardear y burlarse de que no podían detenerlo. Pero, ¿por qué hubo tantos asesinos en series en Estados Unidos? Especialmente en los años 70 y 80, parecía que cada mes se descubría un nuevo caso. Bueno, una de las razones es que en esa época no existían las mismas herramientas de investigación que existen hoy. No había base de datos centralizadas ni ADN fácilmente accesible para resolver crímenes. Además, la sociedad estaba cambiando rápidamente, más movilidad, la creación de grandes autopistas y mucha gente haciendo
autostop, menos control familiar y una cultura en la que la violencia empezaba a ser más visible en los medios. De hecho, el pico de actividad de asesinos en serie ocurrió en los años 80. En el apogeo de estos casos, se estima que solo en esa década hubo más de 200 de ellos operando al mismo tiempo en Estados Unidos. Ahora, ¿existen asesinos en serie activos hoy en día? La respuesta es probablemente sí, pero a diferencia de antes, ahora son más fáciles de identificar porque las autoridades tienen más herramientas para resolver crímenes antes de que se acumulen demasiados casos. El último asesino en serie condenado fue Billy Chemirmir, quien atacaba a puras ancianas en Texas entre 2016 y 2018. Fue condenado en 2022, pero en 2023 apareció muerto en su celda. ¿Por qué crees que disminuyeron los asesinos en serie? Déjame un comentario. Nos vemos en un próximo video.